¿Ya? Entonces les hablaba de que si para el grupo del cielo se iban a quedar en la actualización de requisitos que se podía interpretar como un checklist detallado, o en todo caso, dar un paso adelante y ya hacer la implementación, ¿no? La implementación del hecho de la certificación ISO. ¿Sí me está escuchando, Cielo? Sí, ingeniero, ¿me Ya. escucha? Sí. Y Ahora nosotros veamos. vamos a hacer como, vamos a dejar encaminado para la certificación, porque de allí haríamos una auditoría si tenemos que realizar para, para ver los documentos que realizamos y los que ya estaban en la empresa. Eso sí nos pidieron hacer. Ya, listo. Entonces, vean, espero que hayan guardado documentación y la hayan cuidado, atesorado un poco para darle uso ahora. Ahora, les hablaba yo de la Nos taxonomía. dijeron que esa información teníamos que pedirla en la empresa porque, o sea, ellos no nos querían dar ningún tipo de papel o documento de la empresa. Me imagino. Sí. Ya, ahora, haciendo uso de la taxonomía de Bloom, tocaría analizar o utilizar para el objetivo principal uno de estos verbos, que son los de más alto nivel. ¿Ya? Por ejemplo, tocaría determinar o establecer el grado de cumplimiento de los requisitos. ¿Ya? Aquí dice actualización de requisitos. Entonces, acá sería esto, ¿no? Cualquiera de estos. Déjenme ver si se los pego por aquí al lado. ¿Ya? Miren, aquí los tenemos, ¿no? Comprobar, demostrar. ¿Usted cómo demuestra algo? Ya habiéndolo analizado, ¿no? Habiendo sacado resultados, viendo la raíz del problema, viendo la metodología, sacando resultados y demostrar que eso sirve, pues, ¿no? Comprueba, determina, establece, evalúa. Aquí podría, yo les sugeriría evaluar. ¿Evaluar qué? Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos necesarios para la certificación en ISO 45001 versión 2018. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer algo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Que en este objetivo principal hay que responder estas palabras, principalmente. ¿Ya? Estas palabras de aquí. Correcto. ¿Qué significa? Que va fielmente aunado con el tema, pero es más extendido, ¿no? Mucho más extendido es el objetivo principal. ¿Qué tiene que cumplir el objetivo principal? Tiene que detallar qué, el cómo, el por qué y el para qué. Mínimamente cumplir todos esos requisitos, dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué? En su caso, ¿qué? Evaluar el grado de cumplimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para la certificación en ISO 45001. Falta responder el cómo y el por qué. Y para responder el cómo, siempre se usa la palabra, por lo general, se establece la metodología a usar. O sea, evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos mediante qué mecanismo, aplicando qué tipo de técnica. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, en este caso sería auditoría, Mediante auditoría interna.
auditoría interna. Correcto. Ahí ya respondimos el cómo. Correcto. Una auditoría lógicamente relacionada al tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya respondimos las palabras. El por qué, bueno, porque la empresa quiere mejorar su estándar, ¿no? Y eso es totalmente comprensible. Déjenme ver aquí. ¿Ya? Entonces estaríamos completo con el objetivo principal. Ahora, los objetivos específicos son aquellos escalones que nosotros vamos a ir cumpliendo para alcanzar este gran objetivo de acá. Ya, déjenme aquí insertar y aquí insertar y pegar mis verbos, que los copio acá. Y los pego en el Excel rapidito para darle solución a esto. Ya. Correcto. Y los de segundo nivel, que son los de aquí, los ubico acá. Y pongo aquí. Digo una palabra, la querida. Oh, yeah. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos para ya ayudarnos ya más frontalmente los verbos. Entonces, diríamos que utilizamos un verbo de primer nivel, o un verbo básico de tipo, déjenme ver acá. Ya, los tipos los verbos de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. Ya, aquí tenemos los verbos para usarlos a discreción. Ahora, les decía, ¿cuál sería entonces el verbo original, el básico, el fundamental? Lo primero que nosotros haríamos para comenzar con con nuestro camino, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta final? Alcanzar la actualización de los requisitos necesarios mediante auditoría. ¿Ya? Entonces, les pregunto, ¿la auditoría sería el paso inicial o el paso final de todo nuestro proyecto? El paso final sería. El paso final, correcto, cielo. El paso final. ¿Ya? Entonces, al principio, ¿qué nos tocaría? Hacer acerca de los requisitos. Conocerlos, definirlos, descubrirlos, detectarlos, estudiarlos, explorarlos, indagarlos o sondear acerca de este tema, acerca de los requisitos. ¿Cuál verbo de todos estos tú crees que es el más explícito, el más puntual para poder utilizarlo en el primer paso? ¿Definimos esos requisitos o ya están definidos? Cielo. Es mala señal, creo.
Hola. Hola, hola. Ya se me fueron. Yo sí sigo aquí presente. Les hablaba. Bueno, aquí está Anthony. Ya. Tocaría primero conocerlo, ¿cierto? Conocer la lista de requisitos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos requisitos, Anthony, de los que tú te acuerdes? ¿Me puedes nombrar un par? O sea, los requisitos se basaron en base a toda la normativa técnica que tenía que regirse la empresa en Ya, aquel entonces. Bueno, mapas contra incendios, planes de emergencia, todo lo relacionado con la ISO 45. ya, pero eran datos, eran requisitos de documentación y de implementación, ¿sí o no? Exactamente. ¿Ya? Entonces son dos tipos de requisitos, ¿no? Conocer la lista de requisitos necesarios para poder optar por la certificación en ISO 45001-2018. ¿Ya? Lo que te pone la ley, ¿cierto? Lo que te pone la ley. ¿Cuál sería el segundo paso entonces, Anthony? Dentro de lo posible utilizar uno de estos verbos. Tú examinarías qué requisitos cumple la empresa, diagnosticas, describes, cuantificas. Por ejemplo, cuantificar es otorgar un número, ¿cierto? Un porcentaje, un decimal, ¿ya? Siempre Exacto. cuantificar es La cuánto, misma ¿no? ISO 45001, o sea, la normativa mismo trae consigo el checklist de toda la documentación que debe tener la empresa. Así es, así es. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Comparar, o sea, conocer primero la lista y ver en qué porcentaje la empresa lo está cumpliendo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí diagnosticamos diagnosticar el grado de cumplimiento o cuantificar también podría ser, ¿no? Cuantificar quiere decir, a ver, 60, 70, 80%, ya dar un valor numérico, pero diagnosticar ya va un poquito más allá, ¿no? Ya en el diagnóstico ya tú estableces valores cuantitativos y también cualitativos. A ver, este requisito, por ejemplo, lo están cumpliendo en el 100%, pero en la calidad están solo en el 80%. Podría ser mejor, ¿no? Este rubro podría ser mejorable. Entonces, eso es diagnosticar. Correcto. Diagnosticar el grado de cumplimiento. En realidad, a nosotros se nos informó en la empresa que debemos cumplir el 100% de la documentación requerida por la ISO 45001. Sí. Claro, ese es para poder optar pues, por la certificación. Diagnosticar el grado de cumplimiento de la empresa Helicron mediante, aquí viene la auditoría, mediante, ¿qué hicieron? Lo decía Cielo, mediante aplicación de auditoría interna, ¿cierto? ¿Ya? Y acá, ¿qué vamos a evaluar luego? ¿Qué vamos a evaluar? Si es que yo les sugiero el verbo evaluar, que es un verbo de grado de profundidad
un poco mayor, ¿ya? Compruebas, no tienes nada que comprobar ahí porque los requisitos están establecidos. ¿Demuestras qué? Demuestras el grado de cumplimiento aquí en el diagnóstico. Determinas el grado de cumplimiento, quizás, ¿ya? ¿Ya? Aquí estableces, ¿no? Estableces el método, o sea, aquí ves tu lista de requisitos, acá estableces el método que vas a utilizar para conocer el grado de cumplimiento de la empresa con respecto a esos requisitos, y acá ya evalúas o estableces establecer el grado de cumplimiento de la empresa Helicron ya para O ese también objetivo. podría ser comprobar el grado de cumplimiento. Comprobar, claro, comprobar, establecer, determinar. Es que, sí, comprobar también puede ser un verbo adecuado. Demostrar no, determinar tampoco, establecer sí entra, evaluar también. Entonces nos queda solo el de aquí, el verbo o la oración que nos dice qué camino vamos a seguir nosotros para comprobar ese grado de cumplimiento, porque el hecho de la auditoría interna es uno de los caminos. Es uno de los caminos. ¿Cuáles otros caminos existirían entonces? Si existe un checklist, que es un camino sencillo, ¿ya? Un checklist no se compara con una auditoría profunda, ¿cierto? ¿Ya? Una auditoría es mucho más avanzada, pero un checklist es una herramienta muy utilizada para el grado de cumplimiento. Bueno, ¿qué camino nosotros utilizamos para entonces saber cuál es el mecanismo idóneo, el más eficiente para nosotros establecer el grado de cumplimiento de este asunto de aquí? Sería entonces identificar, yo se los voy a sugerir, ¿eh? Esto queda para ustedes y puede ser mejorable, ¿no? Ustedes son los que hicieron el trabajo, yo solo estoy sugiriendo en este momento. Identificar, ¿qué palabra utilizamos? Herramienta, metodología, mecanismo. Necesito también de la ayuda de ustedes. Se me fueron, creo.
Hola, se me fueron. Hola. Ahí está Anthony. Pensaba que se me habían ido. Ya, yo se lo estoy trabajando en borrador esto de aquí. ¿Ah? Ya. Entonces vean, primero conocer la lista de requisitos necesarios para poder optar por la certificación en ISO 45001-2018. Luego, identificar los posibles mecanismos para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos previos. ¿Ya? O sea, en esta altura, en este paso, no hemos establecido todavía que es necesaria la auditoría. Acá sí. Acá sí. Aquí ya establecemos el grado de cumplimiento de los requisitos mediante aplicación de auditoría interna. Aquí ya sabemos qué camino vamos a seguir y cómo lo vamos a hacer. En esto yo les puedo colaborar hasta ahora, una función que ya les correspondía a ustedes, pero sí es importante la guía, ¿no? El aclaramiento de dudas. Ahora, la metodología a utilizar para cada uno de estos, por ejemplo, ¿cuál sería la metodología a utilizar para conocer la lista de requisitos? La lectura, ¿cierto? La investigación, ir a los documentos legales que existen para conocer esa lista de requisitos. ¿Cuál sería la metodología para identificar los posibles mecanismos? Identificar los caminos que nos pueden llevar a ese cumplimiento de requisitos. Bueno, también toca investigar, ¿no? La auditoría interna no es el único camino que podemos seguir, ¿ya? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la auditoría interna es el camino adecuado? Investigando lo de aquí. El tipo de empresa, el tamaño, el alcance, la ubicación, todo lo demás. ¿Ya? Lo de acá, establecer el grado de cumplimiento, en base a qué establecimos que lo más eficiente era la auditoría interna. Aquí ya detallamos en qué tiempo se la va a hacer, cuál es la metodología de trabajo, el cronograma de trabajo, qué profesionales de la seguridad van a estar inmiscuidos en este proceso y lo demás. Ya, quizás a hacer un organigrama de las personas involucradas en todo este proceso, todo lo demás, aquí, en este camino. ¿Ya? Déjenme grabar y compartírselos. Esto debe ir acá, ¿no? Capítulo 1, antecedentes. Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Ya se los pasé. Yo les recomiendo hacer lo siguiente, vean. En base a esta idea que tienen aquí de este párrafo, en base a esa idea, ustedes editar, ¿no? Conseguir la información, digitarla, resaltarla en algún color, ¿ya? Para que tomen como referencia que esa es la información que no pueden borrar, que esa es la información nueva. Al final que han cumplido todos estos requisitos de aquí, ya que se han apegado fielmente a esta idea, a la forma y al tipo de información que están poniendo, luego borran esto, ya, y se quedan con su información. Listo. Ya, para que tengan siempre la pauta aquí, ¿no? La tengan presente. Una vez que ya lo tengan pulida la información que ustedes suben, ahí sí ya pueden borrar la referencia de acá. Es como lo que yo hice aquí, ¿no? En mi Excel, vean. Aquí yo puse mi referencia de los verbos. Los utilicé y al final los puedo borrar o no, o los voy a dejar ahí para seguirlos utilizando, porque sé que van a seguir siendo necesarios. ¿Ya? Los mismos les recomiendo acá a ustedes. Delimitación del problema. Ustedes lo conocen aquí bien. Vamos a ver la ubicación de esa empresa. ¿Dónde está? Yo tengo aquí Google Maps. Ustedes también ya lo han de haber utilizado, ningún problema. ¿En qué sector queda el ICRON?
Preguntas, ¿se me fueron? Hola. Yo estoy Hola. aquí pendiente de todo lo que se está diciendo. ¿Mande? Yo estoy pendiente de todo lo que se está diciendo. Ya, pero ¿dónde está ubicada? Les estoy preguntando dónde queda. ¿Dónde está? Está ubicada aquí en la ciudad de La Guayaquil, frente al Molde del Sol. Ciudadela Guayaquil frente a Mall del Sol. Vamos a ver. Adace, este creo que es el distribuidor de Mall del Sol. Tancamarengo. Un poquito más abajo. Sí, un poquito más. Esta es la ciudad de la Guayaquil, ¿cierto? Aquí está el ICROM, ¿ves? ¿Ya? Esa es la ubicación de Helicron. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de Helicron? Vamos a hacerle esta captura para tomar las coordenadas de acá, ¿no? Y lo pego acá en la guía. ¿Cierto? Esto de aquí lo incluyo, lógicamente, ¿no? Pero me interesa este detalle de aquí. Estas coordenadas de aquí. 2 grados 9 minutos 24:45. Norte, aquí. 2 grados. 2 grados 909 24:45. 24,45 segundos. ¿Ya? La latitud norte no es, porque estamos por debajo de Quito. Entonces sería latitud sur. ¿Cierto? Latitud es la que va de norte a sur, ¿cierto? Y longitud es la línea que da la vuelta alrededor de la Tierra. ¿Ya? La que define los usos horarios. Ahora, longitud occidental. Vamos acá a nuestro documento. Occidental. Tenemos 79, 53, 39, 28. 79, 53. 79, 53. En 10 minutos más se acaba esto. 39,28 segundos. Esa es la ubicación exacta de la empresa Helicron, las coordenadas. Número telefónico no lo conozco. Ustedes rellenarán aquí. ¿Correcto? Rellenarán aquí lo que falta. Pero esas son las coordenadas obtenidas de Google Maps. De Google Earth. Es una herramienta bastante válida, ¿no? Listo. Así. Planteamiento del problema tiene que ver con responder estas preguntas. ¿Cuáles son los elementos del problema, datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo? ¿Cuáles son los hechos anteriores? El hecho de que no cumplían los requisitos, por ejemplo. Lógicamente, para responder cada una de estas preguntas, tienen que extenderse un poco, ¿no? Un poco parafrasear, un poco... yo creo que es suficiente 1 o 2 párrafos para responder cada pregunta y quedará satisfecha este punto en cuanto a la extensión. ¿Ya? ¿Cuál es la situación actual? Es el diagnóstico y cuál es la relevancia del problema. En la relevancia del problema va, pues no, a ver, la empresa necesita certificarse porque va a comenzar a exportar, porque va a necesitar mano de obra más calificada, porque va a pedir un préstamo o un crédito al banco, porque va a entrar a un contrato con el Estado, qué sé yo. Todas esas causas le dan la relevancia al problema, la importancia de cumplir, de solucionar ese problema. Correcto. ¿Ya? La formulación del problema tiene que ver con
Lo podemos hacer de distintas maneras, de manera interrogativa, hacer una pregunta específica en cuanto a cómo darle solución al problema. Lo podemos hacer de manera declarativa también, ¿ya? De las dos maneras, ¿no? De las dos maneras, mediante una oración o estableciendo factores como los que están aquí. Ya, niños. Entonces, como ya tienen este documento, pueden ir trabajando sobre el mismo. Aquí le montan nomás un cuadrito 2022, no hay problema, le hacen un montaje. Y se basan en esta guía, ¿no? Que no va a tener cambios por ahora. Ojalá al momento de su graduación no sea necesario adaptar a una nueva guía. Entonces yo les sugiero que para esto caminen un poco pronto, ¿no? Recuerden que el cronograma de titulación dice hasta el 31 de agosto. Digo, 31 de octubre. Tenemos 30, 45, 47 días exactamente. Es suficiente porque ustedes han hecho cosas más importantes en menos tiempo. Listo, ingeniero. Esta es una pregunta. Ya, dígame. Referente a los anexos que nosotros tendríamos en la tesis serían la documentación, pero la documentación es extensa, estamos hablando como de más de 120 documentos, y la empresa tiene esa cláusula de privacidad que no permite salida de aquellos. ¿Cómo haríamos nosotros allí? Yo sé. Saltándome los anexos. Bueno, el checklist primero, que es un documento que no puede faltar, ¿ya? El cronograma sería otro. El organigrama que les sugerí sería otro, ¿ya? El mecanismo para cumplir el requisito número 2, esto de aquí, ¿ya? Identificar los posibles caminos. ¿Cómo nosotros llegamos a la conclusión de que la auditoría interna es el camino más adecuado? Porque existen también otros caminos. Bueno, vamos a investigar cuáles son esos caminos, ¿ya? Existe auditoría externa. Tú puedes haber contratado una empresa que te haga ese trabajo, ¿cierto? Eso es auditoría externa. Entonces, ¿por qué no usaste una auditoría externa? Porque te resaltaba muy cara, porque no resulta confiable, porque tienes el personal en tu empresa para hacerlo, porque tengo practicantes pilas, todas esas causas, ¿no? Todas esas causas van aquí. Aquí. Identificar los mecanismos del por qué llegaste a la opción de la auditoría interna. Ahora, en cuanto a los anexos, te cuento que de los 4 o 5 que te he dicho, más de eso no es necesario mucho, porque sabemos que las empresas se cuidan bastante de su documentación. Pero sí podemos establecer un ejemplo, documentos hay en línea, de documentos parecidos, ¿no? De documentos parecidos de otras empresas. Con otras fechas, nosotros vamos en el momento de la sustentación, vamos a poder entender tranquilamente que esos son documentos de mucho celo para las empresas, entonces que no pueden andar rodando por ahí, ¿no? Entonces, eso es. No estoy ni compartiendo, no me avisan. Ok, listo. Esa era mi duda, esa era la duda que tenía, entonces quería saber. Ya. Ok, o a la final, bueno, ustedes, si los tuvieran digitalmente, los meten a un drive y ponen el link de ingreso, el enlace para entrar a ese drive, bueno. Pero ya vemos que no tiene caso, que es muy difícil. Claro, lo único que sí creo que me pueden facilitar es el checklist de cumplimiento cuando haya cuando no haya habido ni una inconformidad. Ya, listo. Es necesario también, Anthony, al principio cuando diagnosticamos y vemos si la empresa cumple requisitos en tal o cual grado, dar un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de este requisito está a un 60%, ese es un valor cuantitativo, ¿ya? Pero también puede haber un valor cualitativo, decir, a ver, este requisito se está cumpliendo
muy bien, bien, regularmente o no se cumple. Correcto. O se cumple a medias o no se cumple. Esos tres valores cualitativos también se pueden otorgar. Entonces, si hacemos una tablita de eso, sería muy importante, ¿no? El checklist ya nos sirve para eso. O sea, enlistar cada uno de los requisitos y el grado de cumplimiento que tiene la empresa al inicio. Al inicio, acá. ¿Ya? En el momento de inicio del proyecto. Bueno, niños. Ya van a ver el video, faltan 2 minutos y se va a cortar esto. Edison, ya subo el video para que ustedes se guíen también. Vayan avanzando con todo el capítulo 1, por favor, ¿sí? Sí, ingeniero, a medida que uno va avanzando, ¿se van dando las correcciones o hay que respetar el cronograma? O sea, si nosotros avanzamos rápido, ¿usted nos revisaría? Avancen, si yo les pongo como meta el capítulo 1, pero si ustedes pueden avanzar mucho más rápido, mejor, y vamos a tener más tiempo para revisar y perfeccionar el documento. Yo sé que ya están trabajando, que solo les queda la noche, pero ya es el último esfuerzo. Antes de comprarse un carro como eso. Ya han sembrado suficiente, ya han pasado lo peor. Listo, niños. Los dejo. Ok, ingeniero. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.